Muchas Porque, gracias por el bueno, convite. No, por favor. Muchas veces quisimos que vengas, ¿no? ¿Te acordás que en las PASO ya...? Sí, sí, ahí, esa semana estuve muy complicada yo para venir, pero en otras veces hemos conversado, en época de pandemia había Zoom, me acuerdo también, sí. Sí. Bueno, Claudia, se nos presenta ahora el balotage, ¿no? Así es. Una herramienta que tampoco que la usamos tantas veces, ¿no? La figura del balotaje se incorpora con la reforma de la reforma constitucional del año 94. Es una de las innovaciones que incorpora la reforma de la Constitución, que es además el acortamiento del periodo presidencial a 4 años, la reelección por un periodo y el balotaje con estas condiciones, ¿no? Es decir, el porcentaje a alcanzar, y si ese porcentaje no se alcanza, la diferencia entre el primero y el segundo. Que bueno, que fue lo que sucedió aquí. Digamos, ninguno de los dos candidatos obtuvo más del 40%. Y además, digamos, no obtuvo el 45% y tampoco una diferencia de más de 10 puntos entre el primero y el segundo. Entonces, digamos, es la segunda vez que se va a realizar un balotaje en la Argentina, efectivamente, sí. Porque recordemos que en el año 2003 se va a un balotaje, pero en ese momento el candidato Carlos Menem decide no participar. Y por lo tanto se proclama a Néstor Kirchner, que fue el que había obtenido también la cantidad de votos suficientes como para una segunda vuelta. Así es. Bueno, y digamos, el resultado es mayor apoyo o digamos, un empujar al elector a tener que definir sobre una circunstancia que quizás no es la que prefiere, porque ya había votado a otro. En realidad los resultados electorales son multicausales y con, digamos, multiplicidad de dimensiones a observar. Lo cierto es que la figura del balotaje existe. ¿Qué sucede con el balotaje? Se reordena la oferta, o sea, no es que se reordena, sino que se reduce a dos nombres, sí. Y ahí ya, después en esa elección, es el que obtiene la mayor cantidad de votos. Y lo que hace es precisamente reducir la oferta y producir realineamientos también. Es decir, bueno, de aquellas agrupaciones y coaliciones políticas que quedaron afuera de la contienda, bueno, cómo se reubican respecto de los apoyos y demás. Y esto también hay una cosa que hay que decir, es que una cosa es lo que dicen los dirigentes y otra cosa es lo que dicen los votantes, claro, de los espacios de esos dirigentes. A mí me parece que una de las primeras cosas muy interesantes que tenemos para mirar es el cimbronazo que produce en la coalición Juntos por el Cambio, primero, que la candidata apoyada por el expresidente Macri pierde las elecciones y además convite, digamos, muy sutil que hace Javier Milei en su discurso anoche después de la elección, sí, un discurso muy moderado, leído, en el que dijo juntos muchas veces, sí, cambio muchas veces, y como una especie de llamado de atención para lograr claro, algún apoyo. Hace lo mismo buscando claro, el otro camino, lo que le queda. Claro, lo que pasa es que, a ver, los dos candidatos buscan votantes en distintos lugares. Massa, con su discurso de un llamado a un gobierno de unidad nacional, sí, y de coalición, hay que ver en qué condiciones y con qué nombres también, pero digamos, este primer llamado lo que hace es mostrar una mesura para ese votante más de centro, más moderado. Milei hace lo mismo, pero no termina de, digamos, no abandona esa posición que él tenía de casta anticasta. Claro. Digamos, sí hay un componente de un antagonismo ahí que antes era con la dirigencia política y ahora es con una parte de la dirigencia política. Claro. Antes era casta o anticasta, ahora claro, es K o anticá, ¿sí? Poniéndolo a Massa en ese lugar también. Claro. Entonces, lo cierto es que lo que vamos a tener de acá al 19 de noviembre tiene que ver mucho con esto, es decir, hacia dónde dirigen sus mensajes los dos candidatos para captar los votos que necesitan para ganar, que es uno, porque se gana por un voto. Exacto. Claudia, hoy había muchísima prensa internacional en la Argentina porque algunos
sobreentendían que quizás ganaba Milei en primera vuelta y es como un fenómeno llamativo mundialmente, ¿no? Estas figuras como Milei, así disruptivas, Sí. antisistema, por ponerle alguna etiqueta, ¿se ven en otras partes del mundo? ¿Afloran estas cosas? Sí, hay un avance, de hecho es algo que se está observando, hay un avance de dirigentes y de partidos, no tanto de partidos políticos, sino más bien dirigentes que no vienen con una trayectoria política consolidada. En algunos casos son outsiders, estos dirigentes que aparecen, que no son de la política profesional o del ejercicio de la política en los sistemas democráticos. Y lo llamativo es que aparecen, en algunos casos permanecen, en otros es una aparición esporádica, pero sí deja un sedimento de seguidores y de coaliciones y de agrupaciones políticas que se forman en torno a estas figuras, que por ahí no logran alcanzar el objetivo de ganar una elección, pero sí empiezan un trabajo de consolidación en los territorios donde, o en los países o en las regiones donde aparecen. El avance de cierta derecha y centroderecha a nivel mundial y en América Latina también sucede, tiene un poco esta particularidad, es decir, aparecen dirigentes o personas que no vienen con una trayectoria política que logran a través del discurso captar voluntades, canalizar expectativas, deseos y demás, porque digamos, una elección también es esto. En algunos casos se consolidan y en otros no. Javier Milei apareció hace 2 años, 3 años. Hace 2 años llega a la Cámara de Diputados él, Villarroel y Píparo, que son su candidata a vicepresidenta y la que fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y hoy pega un salto de tener 3 diputados a tener 40. De eso te quería consultar, porque, digamos, conforman ahora lo que podríamos decir la tercera fuerza. Sí. Y, en términos parlamentarios son el tercer grupo, digamos. El tercer grupo a partir de diciembre. Impresionante. Y además empieza a generar otro paradigma en las cámaras tanto de diputados como de senadores. La necesidad de impulsar acuerdos que se ven difíciles, bueno, en las condiciones actuales, digamos, de elección, de diferencia, pero hay ahora una necesidad de cualquiera sea el resultado de la elección presidencial, hay una necesidad sí o sí de diálogo. Sí, en este escenario sí, digamos, Milei no demostró a lo largo de su campaña electoral una propensión al diálogo. Sí. Digamos, quien hace una campaña electoral blandiendo una motosierra no parece ser muy dialoguista, pero lo cierto es que llegado el caso de que Javier Milei se alzara con la presidencia de la Nación, necesariamente se va a tener que sentar a dialogar y a conversar, porque aún sumando los votos propios más los votos de Juntos por el Cambio, si Juntos por el Cambio se mantiene en un bloque consolidado, claro, sin ninguna escisión, que parece que es la que podría llegar a suceder, no tendría los votos suficientes como para lograr algunas mayorías especiales para llevar adelante las reformas que pretende llevar. Lo mismo le pasaría a Unión por la Patria. Lo mismo le pasaría a... que incluso pierde ahora la posibilidad de... Lo mismo le pasaría a Sergio Massa, pero no es tanta la diferencia que tiene. Va a tener un bloque en diputados de 109 diputados. Y le faltan 9, desde el principio 20 para lograr el quórum. Sí. Ni hablar si necesita una... Y además hay que tener en cuenta que nosotros hablamos de los 3 grandes bloques, que son los 3 bloques predominantes, pero también está la izquierda, están los diputados de Schiaretti, están los diputados de los partidos provinciales. Entonces, en total lo son que 12. Se viene, claro, lo pero que no se le viene, alcanza ni siquiera para sí, pero de cualquier manera lo que se viene, lo que se viene es un trabajo de, digamos, que quien lo quiera hacer, un trabajo que tiene de ser de diálogo y de consensos. ¿Y qué pensás
los votos que perdió Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Cómo lo analizás, Claudia? Un partido tan Sí, radicalismo, no tan en realidad, fuerte. claro, en realidad hay que pensar que Juntos por el Cambio es una coalición. Sí, No es un partido, sino No, que es claro. una coalición que tiene elementos de frente programático, digamos, no es una coalición electoral que se arma para el día de la elección y a las 12 de la noche caduca. Claro. Es una coalición que tiene, digamos, dos fuerzas grandes importantes, pero una de las fuerzas, que es el PRO, es una fuerza muy importante en Capital Federal, que es ahí donde pierde Rodríguez Larreta. Y la fuerza que le da un sustento territorial es el radicalismo, pero un radicalismo que viene, digamos, perdiendo también. Entonces, lo que sucedió con la candidatura concretamente de Patricia Bullrich es que siguió manteniéndose en un discurso de un eje izquierda-derecha, K, anti-K, que, digamos, si bien nuestro país, que tiene una tradición bipartidista, radicalismo, peronismo, pasa a tener una tradición bicoalicionista, aunque el bicoalicionismo es bastante nuevo, estos dos partidos fuertes están presentes en estas dos coaliciones, lo que aparece es, al menos en esa coalición, un desgaste que tiene que ver sobre todo con lo discursivo. ¿Sí? Había esta cosa de los halcones y las palomas, bueno, parece ser que la paloma era Rodríguez Larreta, que podría llegar a tener una actitud un poco de mayor diálogo, bueno, es quien pierde, digamos, para la propia fuerza gana Patricia Bullrich, pero se mantuvo en un discurso de núcleo duro de convencidos, digamos, no... Queriendo copiar a Milei. Sí, y que fue lo mismo que sucedió con Milei. Y sobre todo esto se vio en los debates presidenciales, es decir, los tres candidatos y las dos candidatas le hablaban a su núcleo duro de seguidores, digamos, se instalaron en ese primer resultado de las PASO, no tuvieron en cuenta que la PASO es, digamos, también, además de ser un mecanismo de selección de candidaturas, es un mecanismo que permite reorganizar, reordenar y sobre todo ver qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que tenés que mejorar, hacia dónde tenés que dirigir tu mensaje y tu discurso. ¿Cómo se está viendo esta incursión de las redes sociales, el impacto que ha tenido las redes sociales en la elección? Milei, sin duda, tiene un gran apoyo o ha logrado una gran plataforma a partir del uso justamente de ese espacio que quizás los otros partidos desconocían o dejaban prácticamente a un segundo o tercer grado de importancia en la campaña. El uso de las redes para la comunicación política es un fenómeno que está entre nosotros hace varios años. Digamos, se populariza en algún tipo de red, más o menos, pero es algo que está entre nosotros y que todos los partidos políticos utilizan. La diferencia es que Milei hizo mucha campaña con las redes sociales porque no tiene bases territoriales consolidadas. En el caso de tanto de la coalición Juntos por el Cambio como de Unión por la Patria, al tener partidos fuertes, claro, o por lo menos con fuertes presencias territoriales, digamos, todavía se sigue utilizando la militancia territorial, sobre todo en lo que es en el arco peronista. Caravanas, sí, caminatas. Pero aparte esta cosa de la presencia en el barrio, claro, el dirigente barrial, todo lo que tiene que ver los dirigentes de los movimientos sociales que tienen algún enraizamiento en el peronismo, sobre todo. Entonces, lo que también se jugó mucho acá esta cuestión de Capital Federal, resto del país, digamos, como hay varios ejes que tienen que ver con estos pares opuestos, ¿no? Sí. Capital versus interior, derecha, izquierda, democracia, autoritarismo. Entonces, digamos, por eso decimos que los motivos del voto son múltiples y que las lecturas sobre estos resultados son multidimensionales. Haber confiado, yo creo que se confió demasiado en las redes sociales, se confió mucho, en el caso de Javier Milei, se confió mucho en la profundización de este discurso
de explotar todo por los aires, y creo que eso también sirvió o llevó a algunas personas que no habían ido a votar en las PASO a votar en la elección general. Subió mucho la participación electoral y bajó mucho el voto en blanco. Es decir, la gente fue a votar y además de ir a votar, eligió. Bien. Y además eligió. Entonces, lo que tenemos de cara al 19 es ver cómo interpretan, leen y traducen estos dos candidatos el derrotero desde las PASO hasta esta elección de ayer. Bueno, difícil, entender al pueblo argentino. sí, impredecible, ¿no? Impredecible. Siempre decimos la Argentina es... Mira, yo no sé si es tan impredecible. Hay cuestiones que jugaron muy fuertemente, sobre todo en la posición contraria de Milei hacia cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad nacional, como la educación pública, la salud pública, Malvinas, todo. Malvinas, el Pacto Democrático del Nunca Más del 83, digamos, esas cosas. Más allá de que a veces los argentinos parecemos que como que caminamos por algunas cornisas peligrosas, hay cuestiones que las seguimos sosteniendo. Esto de el régimen solidario de reparto de las jubilaciones, la atención a la discapacidad, la identidad de género, digamos. Claro, la hay ampliación límites. de derechos es algo que me parece que... Mensajes border que por ahí no Claro, gustan. no calaron por ahí, me parece que, bueno, parte de su actitud y su discurso moderado, leído ayer, inclusive hasta su lenguaje corporal, me parece que acusan un poco recibo de eso. Hay que ver cómo su narrativa lo transforma de acá al 19. Gracias, Claudia. A Un placer. ustedes. Bueno.